Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 23, en el cual estamos tratando el Apocalipsis. Entraremos entonces ahora en el capítulo 14, ya que en el audio anterior, que fue más largo que lo de costumbre, habíamos estado tratando el 666. Ahora entonces le decimos a nuestros hermanos y amigos escuchas que volvemos a los habituales más o menos 11 minutos que nos tomamos para cada uno de los audios. Y entonces seguimos leyendo mientras vamos meditando en la palabra, en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, el versículo 1, dice así la palabra de Dios: y miré ahí aquí el Cordero, estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Esos 144,000 están detallados, como ya lo hemos tratado, pero siempre le volvemos a traer a la memoria al oyente las cosas que se han tratado algunas veces. Están señalizados en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, tribu por tribu, 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, y ahí están los 144,000 que tienen la característica de ser judíos entonces, ¿verdad? Y también vírgenes que no habían tenido contacto con mujer. Y el verso 2 y 3 de este capítulo 14 dice: y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas, que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Bien, aquí entonces en primera instancia dice que cantaban un cántico nuevo delante de los 4 animales. Ese cántico nuevo que debe existir en el corazón de aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Aquí había un cántico especial para ellos, hecho por los ángeles, por haber sido mártires, por haber sido perseguidos por la palabra de Dios, por haber no amado sus vidas, no amaron sus vidas por amor al Señor. Precisamente calculo que por eso serían entonces que no se casaron, que eran vírgenes, porque yendo de un lado para otro, pregonando la palabra de Dios y siendo perseguidos, ¿qué familia puede tener una persona en esas circunstancias? Es muy difícil, ¿verdad? Pero Dios sabe las verdaderas razones por las cuales los preparó de esa forma. Y había un cántico especial para ellos. El cántico de ahí es algo importante de tener en cuenta, que los signos deben de alabar al Señor. El cántico debe ser un cántico de alabanza al Señor y de experiencia personal. Por eso que existen, a través de la historia se han creado más de 5,000 himnos evangélicos. Himnos que son de esperanza, himnos que son de consuelo, himnos que son de exhortación bíblica, porque cada cántico contiene un mensaje para el alma de la persona. Tal es así entonces que por esa causa Pablo y Silas estaban ya presos en la cárcel, y después de haber sido castigados y con azotes y metidos en la cárcel de más adentro, ellos, dice que la palabra de Dios, que estando presos allí, cantaban himnos al Señor. En vez de estarse lamentando por la situación que vivo, mira cómo estoy, mira la situación, no, dice que cantaban himnos al Señor. Y dice que los que estaban presos los oían en Hechos 16:25. ¿Cómo? En una situación de tanto dolor. Porque la palabra de Dios es la que reina a través de esos cánticos. Por eso dice que deben ser cánticos espirituales, con contenido de letra que me aliente el alma para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Colosenses 3:16, el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos,
e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Ahí tenemos cómo hay un mensaje de evangelización, de consuelo y de aliento para el alma a través de los cánticos. Con cánticos de liberación me rodeará, decía el salmista. Cuento una experiencia también que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Iba un soldado japonés, llevaba a punta de bayoneta a un soldado norteamericano. Y entonces, bueno, lo llevaba para en donde estaba la guarida de los japoneses. Y el norteamericano, como se vio ya liquidado, bueno, con las manos en la nuca, se puso a cantar ese himno tan conocido que dice: me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor, ¿no? Que dice en la cruz, en la cruz. Bueno, se puso a cantar ese viejo himno. Entonces, en un momento determinado, el soldado japonés se detiene, le da el arma al norteamericano y lo dice que lo lleve para donde está la guarida de los norteamericanos. El norteamericano no entendía nada. Agarró el arma, lo llevó al japonés prisionero para el otro lado, y cuando llegan a la guarida de los norteamericanos, a través de un traductor, este hombre le pudo darse cuenta de que estaba llevando preso a un hermano en la fe, y dijo en el alma: ¿cómo voy a llevar preso a un hermano en la fe? Y se abrazaron. ¿Ven? Que hay un idioma angelical. Es así que son las verdaderas lenguas del cielo, en donde se manifiestan a través de la experiencia. Por eso es que debemos también ser llenos de himnos espirituales en los momentos también más difíciles que nos levantan el ánimo, porque nos hace poner la confianza en el Señor nuestro Jesucristo. Es importante esto tener en cuenta, aunque no tiene nada que ver con lo que han introducido lamentablemente las iglesias evangélicas a través del tiempo, ese tumba candón bibombo para estar alegre un ratito y después te vas para tu casa y seguís tan amargado como antes. Eso no sirve para nada, porque es una cosa sensacionalista para el momento. Por eso la importancia, hay más de 5.000 himnos evangélicos, hermano. Bien, continuamos adelante entonces en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque también acá acabamos de leer que también dice de los animales, ¿verdad? Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, en el versículo 3. Decíamos entonces también, habíamos hecho referencia que aquellos 24 ancianos entonces eran 12 patriarcas de las tribus de Israel y los 12 apóstoles, unos cumpliendo el ministerio en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y también hacíamos lo que tenemos que es bueno tener en cuenta de por qué cuando habla de los animales, ¿verdad? Que dice en las otras versiones los seres vivientes. Dice entonces, porque uno lo presenta de esos animales, son ángeles, no son otra cosa que ángeles, con la figura de la persona del Señor nuestro Jesucristo. Porque tenemos a uno que se presenta con cara como león, dice como león. ¿Qué es el león? El rey de la selva. ¿Quién presenta al Señor más que nada como rey? Al Señor como en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Mateo. Ustedes van a ver que Mateo lo presenta al Señor como rey. Dice que otro tiene cara de becerro. Un becerro es un buey. El buey, ¿cuál es la tarea del buey? Trabajar y trabajar y trabajar, ¿no es cierto? Se utiliza para las plantaciones. Aún hoy todavía en muchos lados se utiliza bueyes. Entonces, si lo presenta como buey, también, ¿quién lo presenta como buey? El Evangelio según San Marcos, que ni bien ustedes lo comienzan a leer, comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar el Señor, y no cesa de estar en un lado y en otro, siempre haciendo milagros y haciendo la obra redentora para nuestras almas. Después se presenta con cara de hombre también. Y entonces, ¿dónde es presentado como el Hijo del Hombre? Constantemente, el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre, esa expresión, lo van a encontrar en el Evangelio de Lucas. Y después también se presenta como águila volante, como el águila, semejante a un águila, dice.
Entonces allí el águila es presentado como, es la figura de que el Señor es presentado como hijo de Dios. ¿Y quién lo presenta entonces como hijo de Dios? Juan, que empieza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, como el Dios humanado. Entonces esas cuatro figuras que nosotros tenemos allí no son otra cosa que figuras de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Que por eso el Apocalipsis está escrito en figura, para que podamos entender, porque es un idioma espiritual que nosotros no estamos capacitados para entender. Y el Señor las presenta como figuras para que sus siervos las traigan y las expliquen esas figuras para los hermanos, que también podamos entender. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido porque solamente traté 3 versículos y el tiempo se va volando, pero seguiremos entonces tratando algunos otros versículos de esta gran tribulación, algunos aspectos más de la gran tribulación, de la cual estamos tratando para bendición de nuestras almas y para edificación, porque no nos olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y los coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace para nuestra sanidad, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Que Dios te bendiga, y en el próximo audio seguiremos tratando algunos aspectos más de este capítulo 14 del libro de Apocalipsis.